Hola y bienvenidos un día más a este canal. En esta sección, este pato lector resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión, vamos a resumir La basura de la familia del conde. Todo inicia con una novela que narra el nacimiento de un héroe, Choi-han, quien después de conocer la bondad de la gente, le es arrebatada esa vida tranquila por un grupo de asesinos, llevándolo a que por primera vez tome una espada para terminar la vida de todos ellos y al finalizar se marcha en busca de los responsables, llegando a Genitusen, Westin, donde conocerá y pondrá en su lugar a Kale Genituse. Pero este no va a ser el destino del nuevo Kale, ya que se trata de un joven que se había dormido leyendo la novela y terminó en el cuerpo de Kale. Él intentará evitar los errores de Kale para no toparse con el héroe, pero su familia, el conde Derut, la madrastra, Violan y sus pequeños hermanos Basen y Lily, notan que está actuando de forma diferente a lo habitual. Durante el desayuno, come todo sin hacer alboroto y al terminar, el conde se acercó a preguntarle si necesitaba algo, a lo que Kale responde que dinero, recibiendo un monto suficiente para poder empezar a cambiar su destino. Sabía que pronto llegaría Choi-han, así que decide ir a una teería donde sorprende a todos, ya que pensaban que se avecinaba un desastre. Pero no fue así. En cambio, le pidió a Vilos el tercer piso para toda la tarde, así como un té y su mejor novela. Kale estaba mirando por la ventana, esperando ver llegar a Choi-han, mientras recuerda cómo fue la discusión entre ellos en la novela original. Cuando llegó, ve que no permitieron que entrara a la ciudad, además de que sabía que él lograría entrar por otro lado, por lo que decide bajar y sale del lugar, sorprendiendo a todos porque no rompió nada. Kale salió ya que quería obtener el escudo sin forma, porque necesitaba tener poder suficiente para defenderse, pero sin que lo ponga en peligro. Así que se dirigió a la panadería, comprando mucho pan, el cual llevó a una colina, con un árbol, sin darse cuenta de que era seguido por un par de niños, que le advirtieron que no se acercara a ese árbol, ya que es un devorador de hombres. Vemos que recuerda que ese árbol surgió de una persona glotona, que murió cuando fue echada del templo donde trabajaba, y ahora su rencor vive en ese árbol. Los niños le insistían que no se acercara a él, pero termina solo dándoles un pan y asustándolos al decirles que él es Kale, ya que conocen su terrible reputación. Al estar solo, comienza a alimentar al árbol con el pan, ya que tiene que saciarlo para que la oscuridad que hay en él desaparezca y por fin se muestre el escudo. Pero la oscuridad no desapareció, así que regresaría mañana con más pan, diciéndole a los niños que si quieren más pan no digan nada. Kale regresó a la teería y pidió que le guardaran el libro ya que estaba interesante, y después fue a una taberna donde pidió su bebida habitual y comida, notando que hasta los gángsters le temen. Al recibir su orden, fue en dirección a donde estaría Choi-han. Se acercó a un par de gatos que estaban en la calle, comenzando a alimentarlos y ofreciéndole lo mismo a Choi-han, quien terminó siguiéndolo después de que se despidiera de los gatos. Al llegar a la mansión, se encontraron con el mayordomo, Ron, que parece no llevarse bien con Choi-han, pero sigue en su camino a la cocina para pedirle a Bicrox, el cocinero e hijo de Ron, que le dé de comer, que él quería que ellos tres estuvieran relacionados, ya que sabía hubiera pasado después de que Choi-han le diera una paliza. Y cuando salieron de la cocina se encontró con Hans, a quien le encargó el cuidado de Choi-han. Y por otro lado, Hans fue a informarle de todo esto al conde, dejándolo pensativo. A la mañana siguiente, Kale estaba demacrado, y cuando ve a Ron nota una herida preguntándole qué fue lo que le pasó. Él solo le dice que fue el arañazo de un gato, aunque realmente fue Choi-han. Y cuando Kale iba a salir de la habitación, termina asustándose al ver a Choi-han en su puerta. Él le dice que le pagará por la comida y que quiere pedirle un favor. Kale solo le dice que se lo diga a Hans o a Ron, ya que ellos son capaces, y se retira del lugar dejándolo con Ron, quien vemos sospecha de ambos.
Kale se dirigió a darle pan al árbol y de repente vemos cómo se percata de que el árbol pidió más, por lo que va a buscar más pan, topándose con una señora que le vende otra bolsa y otro comerciante que le ofrece aún más pan, por lo que decide pasar a las 3 panaderías al día siguiente, pero no se percata de que Vicrox lo estaba observando. De regreso en el árbol, les entrega a los niños una botella con hierbas y como no lo dejan pasar, les dice que no morirá, comenzando a alimentar de nuevo al árbol. Cuando regresó a la mansión, se volvió a encontrar con los gatos en el camino, y al llegar su padre le informa que tendrá que ir a la capital como representante de la familia. Kale recuerda en ese momento que en la capital habría un ataque y que sería detenido por Choi-han, así que pensaba si ir o no, ya que su hermano podría ir en su lugar porque ha estado fungiendo como representante de la familia por mucho tiempo. Pero al salir de esta reunión su hermano se acerca diciéndole que no tiene motivo para no ir, por lo que decide ir, ya que también pensaba que si algo le pasaba a su hermano, él no tendría la vida tranquila que quiere. Además, le pide a Hans llame a Choi-han, ya que piensa llevarlo con él a la capital. A la mañana siguiente supo que también Ron lo acompañaría a la capital, pero sin darle mucha importancia fue a alimentar al árbol, dándoles una ración a los niños. Cuando por fin logró que la oscuridad desapareciera, una brillante luz se mostró y comenzó a contarle su historia, que parecía demasiado larga. Y cuando por fin terminó, le entregó el escudo que tanto quería, el cual estaría guardado en su corazón y aparecería frente a él cuando lo necesitara. Vemos que a Kale no le gusta mucho la apariencia del escudo, pero aún así regresa a la mansión en medio de la lluvia, topándose de nuevo con los pobres gatos, a los cuales terminó llevando a la mansión, dándoselos a Hans, diciéndole que si los alimenta se calmarán, además de que son hermanos, y en ese momento Kale les dice a los gatos que hablarán después, ya que sabía que eran los niños. Después de eso, regresó a la tería, donde habló con Vilos, mientras esperaba a Choi-han y a Ron. Durante su conversación, Kale logró hacer que Vilos revelara su verdadera cara y ambición. Vilos se retiró topándose en el camino con Choi-han y Ron, mientras Kale estaba feliz porque sabía que ellos tenían que encontrarse, además de que sabía que debía poner primero su seguridad antes que la relación entre ellos. Al salir del lugar, Vilos se despidió de Kale, diciéndole que lo vería en la capital, y por otro lado, Ron empieza a notar que su opinión sobre Kale estaba cambiando, ya que fue el soporte del conde después de la muerte de su esposa y aceptó a su nueva familia sin quejarse, decidiendo mantenerlo vigilado. De regreso en la mansión, Kale vio que los gatos eran atendidos por Hans, que parecía fascinado con ellos, aunque Ron sabía que eran de la tribu de los gatos, por lo que se disponía a entrenarlos. Pero los gatos no se alejaban de Kale. Los días han pasado y mientras desayunaba, descubrió que Violan aumentó su escolta ya que no quería dar la apariencia de ser pobretones. Pero Kale logró hacerla cambiar de opinión ya que en el camino se enfrentaría al dragón negro y no necesitaba tanta escolta, por lo que Violan le dijo usara el mejor carruaje. Por otro lado, el conde le preguntó si sabía sobre el rumor de que el árbol come hombres había cambiado, pero él hizo caso omiso ya que sabía era el responsable, y terminó despidiéndose de sus pequeños hermanos. Cuando llegó al carruaje se sorprendió de ver a los pequeños gatos consentidos por Hans, además de que Choi-han le preguntó si debía acompañarlo, aunque Kale le dijo que no era necesario, cosa que causó que el vicecapitán se burlara, pero terminó humillado cuando Kale le cerró la puerta en la cara. Kale pensaba en el encargo de su hermana, cuando de repente el carruaje se detuvo por culpa de unos bandidos. Ron se acercó diciendo que se harían cargo, y después de eso, en la comida, él sufría ya que le sirvieron un plato de conejo, cosa que no le agradaba, mientras veía cómo los gatos recibían pavo. Choi-han se acercó a Kale preguntándole si era la primera vez que estaba en esa situación, mencionándole que es la más difícil, además de preguntarle si ha entrenado alguna vez. Kale lo niega, ya que siempre ha estado rodeado de guardias, mientras pensaba que lo más estresante era estar rodeado de personas como Vicrox, Ron y Choi-han.
Cuando Choi Han vio que Cale era un debilucho, decidió irse a entrenar, y cuando siguieron su camino, Cale seguía pensando en la localización del dragón negro. Era la montaña bajo la cabaña del vizconde, donde era maltratado por el segundo hijo del marqués. De repente, Hans notó el cansancio de Cale, por lo que le pidió a Choi Han que buscara un hostal, lo cual fue a hacer felizmente cuando Cale se lo pide. Pero primero terminó salvando a un anciano de ser atropellado por un carruaje perteneciente a Benyon Stan. Choi Han estaba discutiendo con la conductora del carruaje, pero Cale llegó a calmarlo, notando la sangre de dragón en la manga de Benyon, quien empieza a soltar sandeces sobre el trato a los plebeyos. Cale simplemente le siguió la corriente. Ya sabía cómo eran ese tipo de personas. Después le pidió al anciano que le dijera de un buen lugar para beber, y terminó la conversación con Benyon. Cuando éste se marchó, Cale le pidió a Choi Han que llevara al anciano a su casa, aunque éste insistía en llevarlos al bar. Cale le aclara que no tiene ánimo para esto, pero el anciano les dice que es el dueño de un hostal, el único del lugar, así que terminan yéndose con él. Por otro lado, Cale calma a Choi Han, ya que está molesto. Le explica que ha aprendido a manejar este tipo de cosas, además de que sabe que pronto Benyon recibirá su merecido, ya que planeaba robarle el dragón. Cuando llegaron a la posada, el anciano seguía con una actitud sumisa y servil, lo cual molestaba a Cale, que le dijo que no lo hiciera, pero este no pudo abandonar su hábito. Y al marcharse, Hans entró con una caja, pero a pesar de su curiosidad, no le dijo qué había. Los que sí se enteraron fueron los gatos. Cale les menciona que es todo lo que necesitan para liberar a un dragón. Vilos fue quien le ayudó a conseguir todo lo necesario y quedó en devolvérselo cuando se vieran en la capital. Cale les muestra una esfera, diciéndoles que esta desactiva el mana por 40 minutos, dándosela a los gatos, y les pregunta si saben leer mapas, a lo que ellos asienten, y les procede a explicar el plan, pidiéndoles que la entierran en la montaña, además de mencionarles que van a liberar a un niño más joven que Hong, emocionándolos y dejándolos ir, diciéndoles que cuando regresen les dará toda la carne que quieran. A la mañana siguiente, Cale estaba desayunando con Choi Han, a quien le contó la historia del dragón, cosa que lo molestó, pero se sorprendió al saber que Cale solo quería liberarlo, sin intención de quedárselo, mirándolo con admiración. Por otro lado, Cale sabía que estaría en problemas si se lo quedaba, y decidió dar inicio a su plan, por lo que ambos van por alcohol. Cale ya estaba borracho, preocupando a Choi Han, pero Hans lo calmó. Cale les dice a todos que descansen, pidiendo más alcohol para ellos, y con ayuda de Choi Han se va a descansar. Cuando se encontraron con Ron en el camino, él le dijo que saldría para que no interfiriera. Además le pide tanto a Hans como a Ron que lo despierten hasta la mañana siguiente, susurrándole a Choi Han que entre por la ventana cuando el sol se ponga. Llegado el momento, Choi Han entró por la ventana y se sorprendió al ver a Cale, quien vestía un traje con un símbolo de una estrella. Cale los había mandado hacer. Era el traje de la organización secreta a la cual Choi Han se enfrentaría más adelante, según la historia. Le presentó a los niños gato, On y Hong. Los 4 salieron hacia la montaña, encontrándose con algunos guardias, por lo que Choi Han se quedó a retenerlos, mientras que él fue a donde estaba el torturador, el cual sabía tenía un explosivo, así que decidió neutralizando usando el veneno de Hong, facilitando que Cale obtuviera la llave, yendo a donde estaba el pequeño dragón, el cual estaba mal herido. Cuando lo sacó, lo dejó momentáneamente con los gatos para buscar el túnel de emergencia. Y cuando Choi Han llegó, le pidió golpear el muro para abrir el túnel, llegando así al exterior, donde Cale tomó unas tijeras para quitarle al dragón el collar que restringía su mana. Después de eso le pidió a Choi Han que recogiera el collar y le dio una poción al dragón para curarlo, aunque este parecía aún desconfiado. Cale le dice que sabe que puede hablar y que quiere que le diga qué va a hacer ahora que es libre. El dragón le dijo que vivir, por lo que Cale lo anima, pero el dragón aún pensaba que lo estaban engañando, así que Cale agrega que tiene razón. Los humanos son mentirosos, comenzando a marcharse con los demás.
Los gatos pensaban que el dragón los seguiría y que tendrían un hermano menor, pero Kale les dice que no va a ser así, encargándoles se fueran por la esfera que enterraron. Mientras Kale felicita a Choi-Han, este le preguntó qué pasaría si el dragón decide seguirlo, cosa que sorprende a Kale, pero no cree que esto pueda pasar. Regresando a la posada, donde estaba dormido tranquilamente, aunque era vigilado por el dragón. A la mañana siguiente, Kale despertó con resaca y con la sensación de que alguien lo estuvo vigilando mientras dormía. Además, Choi-Han sabía que pronto sus caminos se separarían y le informó que al hacer limpieza de su rastro, vio que la cueva de la montaña y el túnel estaban destruidos. Kale le dijo que probablemente fue el dragón, ya que a pesar de ser pequeño tiene mucho poder. Después de eso, salieron de la habitación, viendo que un guardia estaba interrogando al vicecapitán. Era uno de los que noquearon la noche anterior. Kale calmó a Choi-Han, ya que nada los ligaría a ese robo, y se va a una mesa a beber para quitarse la resaca, haciendo un espectáculo para que no sospecharan de ellos, haciéndolos pensar que un hombre así no sería capaz de robarles, cosa que funciona, por lo que cuando el guardia se marchó, le pidió a Ron un té para la resaca, mientras imaginaba lo furioso que estaría Bennion. Además, meditaba que él había sido el responsable de lesionar a Taylor Stan, su hermano, quien había caído en la desesperación para encontrar una cura entre tantos textos antiguos, hasta que un día encontró una pista que mencionaba una torre de piedra y viento, por lo que ahora Kale quiere ese poder para él, ya que a pesar de que Taylor la había obtenido, nada había cambiado y Bennion terminó con su vida. Por otro lado, Hans había emocionado a los gatos, contándoles que la torre de piedra les concedería un deseo, aunque Kale sabía no era así. Cuando se detuvieron a acampar, en la mañana encontraron un ciervo, acompañado de una marca, por lo que Kale sospecha que el culpable fue el dragón, confirmándolo cuando vio a Choi-Han. Pensaba que el animal se rendiría, pero no fue así, ya que todos los días recibieron carne, hasta que llegaron a la ciudad. Ya en la casa, Hans empezó a contarles la leyenda de la ciudad. Parecía que habían caído de la gracia de Dios, por lo que comenzaron a hacer torres de piedra como una súplica, pero no funcionó, añadiendo que esas torres representaban una promesa y que caerían cuando se cumpliera el deseo de la persona, por lo que Hans agregó que las torres representaban su propia determinación y que no había ningún dios que les concediera el deseo, cosa que no le hizo gracia a los gatitos. Más tarde, Ron le preguntó a Kale si Choi-Han se marcharía, cosa que confirmó mientras le decía que podía ir con él si quería, agregando que en la capital volverán a reunirse. Cuando Ron se marchó, los gatos comenzaron a quejarse de Hans porque era un mentiroso, mientras que él pensaba en el poder de la vitalidad del corazón, decidiendo ir en su búsqueda. Primero fueron a ver las torres de piedra, que él recordaba que el viejo que construyó la torre donde estaba la vitalidad del corazón quería que alguien la terminara. Cuando llegaron al lugar, que él vio a Taylor y a la sacerdotisa Cage, pero no quería relacionarse con ellos, y vemos que ellos están ahí porque Cage había recibido un mensaje de Dios que le decía que encontrarían ahí a su benefactor, pero terminan yéndose por una cerveza. Por otro lado, cuando llegaron a las torres de piedra, Kale lucía decepcionado, hasta que Choi-Han se acercó ya que quería preguntarle algo y darle un informe. Primero le pregunta si no pedirá un deseo, cosa que él niega ya que cree que eso genera expectativas y piensa es mejor vivir sin ellas. Y cuando por fin se quedaron solos, Choi-Han le menciona que el dragón entró a la ciudad, por lo que Kale le dice que lo ignore, pero observa fijamente hacia donde estaba el dragón. Al día siguiente decidió ir a la torre de piedras donde estaba la vitalidad del corazón, acompañado solo por Choi-Han, quien en el camino le advirtió que Ron es peligroso, que huele a sangre y que es más fuerte de lo que aparenta. Pero Kale lo calma diciéndole que si es tan peligroso, ¿por qué no le ha hecho nada? Por lo que Choi-Han se da cuenta de que es porque él nunca le ha hecho nada. Así que Kale agrega que para él los dos son iguales, pero cuando se dio cuenta de que se le estaba haciendo tarde, decide dejarlo ahí,
mencionándole que no quiere que lo siga. Vemos que Ron los había seguido y Choi-han le impidió seguirlo, ya que había dicho que no quería ser seguido. Cuando Gale llegó al lugar, se dio cuenta que tenía que arrastrarse, lo cual arruinaría su ropa. Mal día para usar blanco. Y cuando pasó el pequeño túnel, llegó a una caverna, donde el viento comenzó a soplar. Gale comenzó a avanzar, pero de repente el dragón llegó tras de él, advirtiéndole que era muy peligroso, pero aún así no se detuvo, ya que tenía su escudo para evitar las rocas. Conforme avanzaba, el viento se incrementaba, y poco a poco comenzó a escuchar una voz que se lamentaba porque traicionó a sus amigos, porque su poder era inútil. Y cuando Gale llegó al frente de la torre, el viento se detuvo. Pudo colocar la última piedra, y de repente comenzó a escuchar una letanía de cosas por parte de esa vocecita. Y cuando terminó, por fin pudo destruir la torre de piedra, revelando así el poder de la vitalidad del corazón, el cual entró al corazón de Gale fortaleciendo su escudo y mejorando su recuperación de heridas. Al salir de la cueva estaba acompañado del dragón, que desapareció al ser visto por Gale, pero al poco rato notó que estaba parado sobre la hierba. Gale no pudo evitar pensar que era un animal testarudo, y que su grupo había crecido. Cuando llegó con Choi-han, este le preguntó si había rodado por la montaña, ya que estaba muy sucio, pero ambos regresaron a la posada. Por otro lado, vemos que en la noche, Cage estaba recibiendo un mensaje de Dios y al salir al balcón, encontraron una torre de piedra. Le dijo a Taylor que tenía que romperla si quería mejorar, pero que eso haría que su vida no fuera tranquila. A él no le importó, y derribaron la torre de piedra, tomando así el sobre que había debajo, donde decía que el príncipe tenía poder para curar cualquier lesión, pero que solo lo podía usar una vez, y lo estaba cambiando por una estrategia para mantener a los otros príncipes bajo control, agregando que Taylor aún tenía cerebro, boca y manos para poder seguir viviendo, y gracias a esta nota, decidió ir a la capital. Vemos que este mensaje fue dejado por los gatos que regresaban a la posada para obtener su bocadillo de medianoche. El día de la partida de Choi-han llegó. Gale le dio un saco con cosas útiles, así como dinero. Vemos cómo Choi-han se marcha, prometiendo regresar a pagar toda su generosidad. Después de eso, Gale reanudó su viaje a la capital, pero para su mala suerte terminó encontrándose con Taylor y Cage, por lo que no pudo más que pensar que se había librado de una molestia para que llegara otra. Taylor le pidió si podía acompañarlo, ya que nadie quería estar con él por su discapacidad, y sin otra opción, Gale lo dejó quedarse, siendo sorprendido por Cage, que actuaba de una forma muy cortés a pesar de que él sabía que no era así. Le terminó pidiendo a Hans y al vicecapitán que se hicieran cargo de su cuidado, y mientras se alejaba de ellos, no podía dejar de pensar que también el dragón los estaba siguiendo, pero que tal vez podrían llegar a serle útil. A la mañana siguiente, Gale se da cuenta de que Taylor y Cage están muy preocupados, ya que apareció un jabalí. Ellos pensaban que era una amenaza contra ellos, pero Gale les termina explicando que no es así, y llama a Vicrox para que prepare el jabalí, ya que su amigo de siempre les dejó la comida, dejando avergonzados tanto a Taylor como a Cage, quienes se le pegaron como chicle en todo el viaje. Por suerte, Gale sabía que podían llegar a serle útiles, y cuando llegaron a una posada, Taylor y Cage se acercaron a Gale, ofreciéndole una bebida, ya que sabían de su reputación, aunque por cómo los había tratado, no sabían si creerlo o no. En ese momento, Gale sacó un saco de dinero para dárselos, mencionándoles que si era eso lo que querían. Ambos quedaron sorprendidos, ya que así era. Gale les dice que conocía sus intenciones y les propone un plan para que lleguen seguros a la capital, ya que sabía que su hermano Bennion, en el momento en el que lo viera, terminaría con él. Pero les dice que su única condición es que no digan que él les ayudó, por lo que hacen una promesa ante el dios de la muerte, ya que si la rompen, todo terminará para Taylor y Cage, y deciden celebrar su acuerdo. Al día siguiente continuaron con su viaje hacia la capital. En el carruaje, Taylor le menciona que no debería de ser tan confiado con el príncipe heredero,
cosa que hace que Cale recuerde que el príncipe era una persona con una labia impresionante, ya que logró convencer a Choi Han para que fuera su aliado. Pero sin importar esto, él agrega que también es muy bueno con las palabras. Y cuando llegaron al puesto de inspección, le termina dando a Taylor un objeto para que oculte su presencia, por lo que al revisar el carruaje solo ven a Cale con su típica actitud. Y una vez entrando en la capital, ambos se separaron. Cale terminó llegando a su mansión, donde es recibido por el mayordomo y los sirvientes, que parecen algo nerviosos. Cale les dice que no causará problemas, aunque el mayordomo no está muy seguro de ello. Y una vez en su habitación, le pide a Hans le traiga comida, y abre la ventana para que el dragón pueda entrar. Parecía que todo sería paz por un rato, pero no fue así, ya que de repente tocaron frenéticamente a su puerta, y al abrir se topó de frente con Choi Han, quien cargaba a un joven. Se trataba de Locke, de los Lobos Azules. Le pedía ayuda, ya que no podía pensar en nadie más. Cale notó que Locke estaba por pasar su primera transformación berserker, cosa que lo sorprende, ya que sabía que eso pasaría un año después, pero aún así lo colocaron en la cama. Y al notar la preocupación de Choi Han, este se acercó a calmarlo, mientras veía de reojo a Rosalind, una maga muy poderosa que parecía haberse percatado de la presencia del dragón, el cual la miraba fijamente, y también comprendió que fue gracias a ella que llegaron tan rápido. Cale les pregunta si saben algo acerca de las transformaciones de las tribus bestias, pero como ellos no saben, les explica que por ser la primera vez que se va a transformar, se presentan estos síntomas, pero que si llega a superar esta etapa, podrá usar su transformación como un arma. Al poco tiempo, Hans llegó, así que Cale le pidió despejar el área de entrenamiento subterránea, ya que llevarían ahí a Locke, explicándoles a Choi Han y a Rosalind que van a ser golpeados un rato, ya que en la primera transformación normalmente los familiares son los que retienen a la bestia, para evitar se haga daño, pero como Locke no tiene familia, tendrán que ir ellos. Ya estando en el área de entrenamiento, Choi Han le pregunta cuánto durará la transformación. Cale le dice que puede ser de 1 a 2 horas, por lo que Choi Han y Rosalind bajan al lado de Locke, que comienza a transformarse. Por otro lado, el dragón colocó una barrera alrededor de ellos, sorprendiendo a Cale, que le pregunta a los gatos si aún no han pasado por esa transformación, por lo que ellos le dicen que no, agregando que no saben nada de eso, ya que no había nadie que les enseñara. Por lo que Cale les explica que en general las tribus lobo, tigre, oso y ballena pasan las transformaciones más violentas, casi cercanas a ser monstruos, y les dice que si algún día ellos comienzan a sentir mucho dolor o calor, le informen. Mientras, en su pensamiento estaba recordando que la transformación de Locke sucedería porque perdió al sanador Pendrick, cayendo en la locura deseando terminar con todos a su alrededor, dándose cuenta que la historia ha cambiado. Choi Han y Rosalind estaban frente a Locke intentando tranquilizarlo, pero la lucha no cesaba y a la distancia, Cale les explicaba a los gatos que tenían que fijarse bien en sus movimientos, ya que debían aprender de Locke. Y al dragón le terminó diciendo que debía de aprender cómo Choi Han y Rosalind usaban sus habilidades para no lastimarlo. Aunque el dragón, algo presuntuoso, le dice que no hay nada que no pueda hacer. Cuando por fin Locke se cansó y se desplomó en el piso, Cale se acercó para decirle que debía de descansar. También le entregó una poción a Rosalind, mientras Ron y Hans se llevaban a Locke. Choi Han se acercó a él, diciéndole que fue a la ciudad que le dijo, que ahí conoció a Rosalind, pero cuando llegaron a la villa donde encontraría a Locke, algo sucedió. Vieron que todo estaba en llamas, y también vio que los responsables llevaban aquella estrella blanca de 5 puntas, como la que habían usado cuando rescataron al dragón. Cale sabía que eso pasaría, pero se sorprendió al oír que querían capturar a los niños, ya que originalmente los exterminarían, enterándose que Locke intentó protegerlos, desencadenando así su transformación. Viendo que la novela había cambiado demasiado, Cale empieza a pensar en no seguir interfiriendo. Pero Choi Han continuó, mencionando que había un hombre que bebía la sangre de la tribu lobo, que él sabía que era el co-líder de la organización secreta. Pero Choi Han agregó que dijo que todos eran perfectos como semillas, cosas que Cale no entiende,
Pero cuando se entera de que Choi-han dejó tanto a los niños como a los comerciantes en una posada, sabía que terminaría con un zoológico. Pero al ver la expresión de Choi-han comprendió que él quería explicaciones, por lo que decidió llevarlo al templo del dios de la muerte. Cale comenzó a decirle que no conocía la identidad ni las intenciones de la organización. Y cuando los sacerdotes tuvieron listo todo, ambos entraron. Cale lo llevó ahí porque en ese lugar no se podía mentir, ya que si lo hacía, terminaría con su vida. Pero pensando cuidadosamente qué decirle, ya que no quiere cambiar más la historia. Le menciona que odia lo que hace la organización, pero no puede decirle cómo sabe de ella. Solo le menciona que ha actuado para evitar cosas que han planeado, explicándole que solo quiere una vida tranquila y que quiere que sea su hermano el que herede el título. Pero no podía mandarlo a la capital, ya que sabía que la organización había planeado algo, por lo que quería detenerlos. Choi-han le dice que le cree, pero para confiar plenamente en él, le pide que si alguna vez se entera de quién está detrás de la organización, se lo diga, ya que quiere terminar con ellos, cosa que Kei le promete. Cuando iban de regreso, Kei le dice que el loco bebedor de sangre es el responsable de lo que pasará en la capital, por lo que Choi-han le pregunta si puede terminar con él, a lo que Kei le dice que haga lo que quiera. Y cuando llegaron a la mansión se terminó encontrando con Ron, quien le pide un par de días para descansar, cosa que Kei acepta felizmente e incluso le da dinero. A Ron esto le parece sospechoso y le termina preguntando si no piensa que puede escapar con el dinero. Kei le dice que si quisiera hacerlo ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo, o simplemente desaparecería, pensando en que Kei lo conoce mucho mejor que su hijo, prometiéndole regresar, ya que va a alistarlo para la visita al palacio, porque no quiere que el cachorro que crió pase vergüenzas. A la mañana siguiente fue despertado con una limonada por orden de Ron, y Choi-han le avisa que Locke está despierto y que los niños y los comerciantes quieren verlo. Pero Hans en ese momento le recuerda que tiene una reunión y le dice que Rosalind también quería hablar con él, por lo que le invita a desayunar, aunque Hans le aclara que sería almuerzo, ya que pasa del mediodía, y termina abriendo la ventana, por lo que el dragón entra a la habitación. Los gatos se acercaron a Cale muy emocionados, contándole que están estudiando para poder derrotar a bestias como Locke. Y por otro lado, Cale le pregunta a Choi-han si realmente terminará con el mago que bebe sangre, cosa que él asegura, por lo que le dice que le dirá cómo encontrarlo después de que eviten el incidente de la capital. Y cuando llegó Rosalind, Choi-han se retiró a cuidar de Locke, y vemos que Cale llama al dragón, el cual se muestra exigiendo comida y sorprendiendo a Rosalind. Los tres comían juntos. El dragón decía que estaba con Cale porque era alguien débil, aunque Cale estaba sorprendido de que ella no estuviera arrodillada adorando al dragón. Rosalind le pregunta a Cale por qué confía en dejarla quedarse si no la conoce. Él le responde que porque la trajo Choi-han, por lo que ella le pregunta por qué le habla tan formal, a lo que Cale le dice que sabe que es una princesa, sorprendiéndola. Pero ella termina agregando que si algún día la descubren, él simplemente diga que ella le pidió que la dejara quedarse y le agradece por no haber revelado su identidad, así como por dejarla quedarse. El almuerzo parecía ir bien, hasta que Rosalind empezó a pelearse con el dragón, pero para calmar la situación, Cale le da a entender que el dragón solo tiene 4 años, por lo que ella entiende en ese momento por qué se comporta de esa forma. De camino a su reunión, Cale pensaba cómo comportarse, pero al llegar, los 3 nobles amablemente le dijeron que no se preocupara por nada, que ellos se harían cargo, ya que sabía que no le gustaban las formalidades, dejándolo sorprendido. Eric era el más preocupón de todos, ya que no quería que Cale terminara avergonzado, y Cale aceptó seguir su plan, quedándose quieto y no diciendo nada, ya que ellos se harían cargo de lo demás. De regreso en la mansión, llamó a Choi-han para pedirle que esa noche fuese a verlo, que le dejará la ventana abierta para que entre como la vez anterior, agregando que esta vez serían acompañados por el dragón. Y a la hora acordada, Choi-han entró por la ventana. Le preguntó al dragón si iría en esa forma. Él le dice que se hará invisible, pero Choi-han le sugiere transformarse en un humano, aunque este no quiere, ya que Cale le dijo que los dragones son geniales. Y como para salir había que bajar 2 pisos, Choi-han se ofrece a ayudar a Cale,
pero este declina su oferta, ya que el que lo ayuda es el dragón, lo cual hace que medite que las habilidades del dragón eran muy útiles. Además, empieza a pensar en obtener otra habilidad llamada el sonido del viento, pero eso lo hará cuando regrese de la capital, aprovechando que va a estar cerca del océano. Cuando llegaron al centro de la plaza, Kay le pide al dragón que hiciera que nadie más los escuchara, y le explica a Choi-Han que pondrán bombas mágicas, las cuales pueden estar en lugares o incluso en personas, y que solo tenían que localizarlas, mencionándoles que sería fácil, ya que solo había que detectar las pequeñas fluctuaciones en el mana, aunque Choi-Han no pensaba que eso fuera tan sencillo. Kale señala al dragón, el cual va a ser el encargado de buscarlas, y les explica que tienen que buscarlas, pero no moverlas, sorprendiendo a Choi-Han, por lo que Kale explica que así encontrarán al mago bebedor de sangre, agregando que el día antes del festival también las buscarán, dándoles la esfera que neutraliza el mana, ya que con eso evitarían que las bombas en los humanos exploten. Después de eso pasaron 2 días y no han encontrado nada. Ron ya había regresado, decidiendo ir a ver a Kale para preguntarle si lo puede acompañar a la reunión con el príncipe, a lo cual Kale le responde: si no eres tú, ¿quién más? Quedando desconcertado por la respuesta de Ron, el cual pensaba en que pronto se marcharía. Después de eso, los gatos regresaron avisándole que Locke lo buscaba, el cual entró, agradeciéndole por lo que hizo, y le quiere pedir un favor, pero está muy nervioso, por lo que Kay le dice que solo escupa lo que tiene que decir, enterándose de que Locke es responsable de sus 10 hermanos y que quiere vengarse, por lo que le pide ayuda. Kale se niega momentáneamente, agregando que cuando tenga en claro qué es lo que quiere y cómo le va a pagar por ello, le diga, por lo que Locke le agradece. El día de la reunión en el palacio, Kale ya había llegado, pero Eric, Gilbert y Amirel aún no lo hacían, y para su mala suerte se topó con Neo Tolls, el hijo del dueño de la villa donde estaba el dragón. Era un joven envidioso de la riqueza de los Genituse, el cual comenzó a provocar a Kale, quien llevaba consigo el dragón, quien amablemente le preguntó si no quería que se encargara de él, aunque Kale se negó, ya que en ese instante Eric había llegado, y se encargó de Neo, quien se sorprende al notar que la mirada de Kale se parecía a la de Benio. Por otro lado, el dragón le dice que grabó el audio, por lo que ahora tenían cómo hacerlo llorar después. Cuando entraron al salón, vieron que la disposición de las mesas era de acuerdo a la región de la que provenían, cosa que no impresionó a Kale, ya que conocía cómo era el príncipe heredero. Y cuando se sentaron a la mesa, entró Benio, cosa que al dragón no le agradó. Kale ya le había dicho que él estaría presente, y le pidió que no le hiciera nada, cosa que éste aceptó, mencionándole que lo aniquilaría después, por lo que Kale estaba aliviado de que tuviera autocontrol y no hiciera volar el palacio en pedazos. Cuando Benio se acercó a él, ambos se saludaron y conversaron. Kale le preguntó sobre el robo, ya que un caballero lo había ido a buscar mientras tomaba su bebida para la resaca, sorprendiéndose de cómo podía pasar algo así, aparentando ser una persona inofensiva, lo cual hace que Benio deje de sospechar de él, ya que no cree que un tonto como él pudiera robarle un dragón. Pero aún así, Kale lo terminó molestando con sus comentarios, a sabiendas de que se desquitaría con Neo. Después de eso, los príncipes llegaron, y al poco rato entraron Taylor y Cage, tal cual Kale esperaba. Cosa que no le hace gracia a Benio, y menos cuando el príncipe se disculpa con Taylor por no enviar otra invitación a una casa donde no tienen representante, y decide sentarlo en la misma mesa que Kale. Durante la comida, como habían planeado, Kale, Eric, Gilbert y Amirel se levantaron para ir a saludar al príncipe, aunque quedan sorprendidos cuando Kale lo saluda afablemente, mientras el dragón lo inspecciona, revelando varios secretos de él. Kale ya sabía que era el hijo de una concubina que desapareció, y que el emperador tenía preferencia por el tercer príncipe. Pero ahora, con la información que recibió del dragón, comenzó a sospechar que el príncipe heredero no era el hijo del emperador. Y cuando regresó a la mesa, le dijo a Gilbert que se retiraría,
enterándose de que tendría que estar en la plaza el día que las bombas estallarían. Y por otro lado, Kate se despide de Cale diciéndole hermano pequeño, cosa que no le agrada mucho. Además de que Cale es seguido por Amirel, ya que vio que Neo también iba a salir y quería evitarle problemas. Cale le agradece, dándole un consejo para que su región pudiera ser más próspera, cosa que ella agradece. Y una vez en la mansión, Choi-han llegó corriendo avisándole que encontró las bombas y mostrándole el mapa. En ese momento, Cale le pide que las robe en la mañana del día del festival, ya que podrían usar el mana acumulado para otras cosas, y manda a los gatos a trabajar también. Después de eso, decide ir a ver a Vilos en compañía de Locke, quien le proponía hacer una caballería con él y sus hermanos, cosa que Cale no aceptó, mencionándole que sabía que quería que protegiera a sus hermanos, por lo que eso no sería buena idea. Así que decide idear una estrategia para obtener un poder ancestral de una montaña usando la forma berserker de Locke, y así venderlo a la reina de la jungla. Además, Cale le termina dando una bolsa con dinero a Locke para que pase el tiempo con sus hermanos, decidiendo mandar a los gatos con él para que no se pierda. Cuando llegaron, Cale saludó a Vilos y al mercader Odeos Flynn, el cual era tío de Vilos, y cuya personalidad era aún más retorcida que la de Ron. Después de que Cale conociera a los hermanos de Locke, se fue a hablar en privado con Vilos, quien le confiesa es el hijo bastardo y sobrino de Odeus, pero cuando Cale no le da importancia a esos detalles, él se siente mejor y le pregunta qué fue lo que robó. Cale le dice que fue solo una cosa y que aún le faltaban más. Vilos se quería unir, pero como ya todos los puestos estaban llenos, Cale decide decirle que en ese caso tendrá que robar otra cosa que alegra a Vilos. Cuando por fin Cale regresó a la mansión, Ron le pidió que cuidara de Bicrox, mientras él se iba a cazar zorros. Cale solo le dice que su hijo ya es adulto y que puede decidir qué hacer, agregando que si necesita dinero que muestre su placa con los mercaderes Flynn, pidiéndole que regrese y se reporte constantemente, dándole un año de descanso y acostándose a dormir. Ron le dice que se reportará una vez al mes. Después vemos cómo Cale organiza a todos para que retiren las bombas. Rosalind pregunta por qué él no irá, decidiendo excusarse diciendo que es débil, y ella acepta ese hecho y deciden marcharse a desactivar las bombas. Por otro lado, ese era el último día de servicio de Ron, el cual decidió dejar listo a Cale para el festival, el cual terminó yendo en el carruaje con Amirel, con quien tuvo una plática muy productiva, decidiendo que mejorarán la relación entre su región y los Zenituse, quedando en que pronto visitaría su región. Choi-han y los otros seguían con la búsqueda de las bombas. Cuando llegaron a su destino, se reunieron con los demás, y cuando llegó el príncipe heredero, todos se sorprendieron al ver que Taylor estaba caminando. El dragón le informó a Cale que todo iba según lo planeado, y le dice que si está en peligro, use su escudo, aunque Cale no creía necesitarlo. Antes de iniciar el evento, todos fueron acomodados en los carruajes. Cale quedó con Taylor, Neo y Amirel, cosa que sospechaba era plan del príncipe, mientras pensaba que pronto sería la hora del desastre. El ambiente en el carruaje era tenso, ya que no sabían cómo hablar con Taylor, a excepción de Cale, quien ya sabía qué esperar de él, y cuando llegaron a su destino, Cale y Taylor se quedaron a solas un momento. Taylor le decía que Cage será excomulgada, por lo que está muy feliz. Además le entregó una nota del príncipe que decía que quería evitar una revuelta civil, por lo que Cale se queda pensando. Y mientras se dirigía con sus amigos para esperar la hora del espectáculo, observa que todo está muy calmado. Y justo cuando el emperador daba su discurso, el mago loco de sangre interrumpió iniciando su ataque. Choi-han y los demás entraron en acción, comenzando a buscar a las personas con bombas, mientras Cale calmaba a Eric que quería salir de ahí aunque la salida estaba bloqueada. Cale se percata que el tiempo se les estaba acabando y se sorprende al ver que el número de bombas es diferente al que decía en la historia. Por otro lado, los atacantes intentaron explotarlas, pero por suerte, Rosalind y el dragón ya las habían lanzado lejos de ahí, sorprendiendo a todos cuando estallaron.
El emperador mandó atrapar al mago, pero este revela las bombas faltantes, que estaban con sus esbirros, los cuales se lanzaron al ataque. Los amigos de Cale intentaron sacarlo de ahí, pero él ya sabía que era demasiado tarde. Por suerte, el dragón y Rosalind aparecieron para crear una barrera y protegerlos a todos, pero Cale sabía que eso no sería suficiente, por lo que decide usar su escudo para contener la explosión, lo cual dejó dañado el escudo. Por suerte, gracias a la ayuda del dragón, evitó que este se destrozara, y como Cale tiene la habilidad del corazón, las consecuencias fueron solo dolor en las manos y un pequeño sangrado cuando tosió, lo cual terminó asustando a todos sus amigos, y a Taylor, que lo termina regañando, y al dragón, que lo amenaza, diciéndole que si él desaparece, destruirá todo. A la distancia, Choi-Han también estaba preocupado, pero no lo dejaban acercarse, y para evitar problemas, Cale lo termina tranquilizando con una señal. Pero fue sorprendido cuando el mago se acercó a ellos, quien mostraba mucho interés en ellos, por lo que Choi-Han y Cale intercambian miradas, y cuando el mago desapareció, Choi-Han, Locke y los gatos lo siguieron según las indicaciones de Cale, recordando que si los descubrían, tenían que decir que estaban ahí por casualidad. Por otro lado, a la plaza llegó el sanador para tratar las heridas de Cale, mientras el príncipe se acercó a felicitarle por su acto heroico, diciéndole en voz baja que lo recompensará, cosa que hace muy feliz a Cale, y este le corresponde el abrazo. Ante esta escena, el dragón comienza a decir que hay algo raro en el príncipe, pero sin importarle eso, Cale termina yéndose con él, dejando a todos con el rostro preocupado, y con una expresión bastante descompuesta a Neo y a Bennion, que lo miraban sin razón aparente. En el camino, el príncipe le pregunta por su salud. Cale le dice que sería bueno ser revisado por los mejores, y que no quiere hacer nada por 3 días, dejando al príncipe sorprendido. Pero este le pregunta si es que acaso tenía algo que ver con ellos, cosa que Cale niega. Mientras reflexionaba que el dragón le había dicho que el príncipe tenía mucho poder, preguntándose por qué no había ayudado y por qué dejó que sus sirvientes fueran heridos para mantener así su apariencia de debilidad. Mientras, el príncipe se percataba que solo actuó porque tuvo que hacerlo, y cuando llegaron al palacio, Cale fue llevado a una habitación, siendo visitado después por Hans, Rosalind, Choi-Han, Locke y los gatos. Hans lo pone al tanto de todo, y cuando se fue, el dragón le informó que no había aparatos de grabación, pero aún así Rosalind, precavida, usó una barrera para que no los escucharan. Choi-Han le cuenta que se enfrentó a los esbirros del mago, y que solo alcanzó a cortarle un brazo, e incluso lo quemó para que no pudiera recuperarlo. Toda esta situación dejó muy asustados a los gatos, los cuales habían salido corriendo buscando consuelo en el pobre dragón. Mientras, Cale felicitaba a todos por su trabajo. Después de estas visitas, recibió al príncipe, quien le informaba que como él quería, ya todos sabían que tiene un poder antiguo que solo sirve para la defensa. Y por otro lado, el dragón veía sospechosamente al príncipe, ya que se daba cuenta de que no era humano. Pero curiosamente es el príncipe quien le pregunta a Cale si realmente es humano. Cale se lo confirma, y el príncipe se alegra diciendo que él también es uno, aunque el dragón no le cree. Pero Cale es sorprendido cuando el príncipe agrega que ha sentido unos aromas muy extraños alrededor de él, y cambiando de tema le pregunta qué quiere de recompensa. Cale, como de costumbre, termina diciendo que quiere dinero, y cuando el príncipe se marchó, el dragón no dejaba descansar a Cale, ya que tenía muchas dudas acerca de él, y le insistía mucho que le contara cómo el príncipe teñía el cabello y sus ojos sin usar mana. Al día siguiente, Hans le entregó a Cale una carta de Ron, quien ya se había marchado, y le decía que se sorprendía de que hubiera ocultado ese poder, que Choi-Han le había dicho la descripción del mago, y que también lo sabía Vicrox. En ese instante, Cale sintió lástima del pobre mago, ya que estaba condenado si se topaba con alguno de esos 2 locos asesinos. Después recibió la visita de sus amigos, quienes le informaban que aceptan la propuesta que les dio, y que pedirán ayuda del príncipe, marchándose y dejándolo solo. Por otro lado, Cale le decía a Choi-Han que fuera con Rosalind, ya que ya habían descubierto que ella era una princesa y tenía que regresar a su reino para evitar que destruyeran las pruebas de su intento de asesinato, asegurándole que estará bien ya que el dragón se quedará con él, mandando también a Locke con ellos, pidiéndole que en 3 meses regrese al territorio Genituse, donde lo estará esperando con sus hermanos. Cale estaba feliz porque los puntos cruciales de la novela no se habían afectado,
Pero en ese momento, Hans llegó a entregarle un documento, diciéndole que se rumorea que le entregarán una medalla. Los días han pasado y el día de la ceremonia de entrega de medallas ha llegado. Cale caminaba por la ciudad, viendo cómo todos le llamaban por un apodo que le molestaba, incomodidad que creció cuando el vicecapitán menciona que son apodos que suenan geniales. Al llegar al centro de la plaza, tomó asiento con sus amigos, quienes le confirmaron que se aprobó la formación de la milicia en el norte, mientras escuchaba cómo todos los demás comentaban sobre cómo había rechazado la medalla y planeaba su visita hacia el océano. El emperador entregó las medallas a los héroes, mientras que él pensaba en lo que el dragón le había dicho. El emperador no tenía ningún poder especial ni bendición de Dios, cosa que lo dejó sorprendido. Pero de repente es sacado de sus pensamientos por Benio, que se acercó a él preguntándole si no se arrepiente de rechazar la medalla. Cale le dice que no, ya que sabía que eso lo dejaría atado a los registros en el imperio, ya que éste poseía toda la información de los héroes que habían existido. Además, Cale estaba feliz porque ya había recibido su recompensa. Era una placa dorada que podía usar 2 veces para comprar lo que quisiera, sin importar lo que fuera, desde una simple hogaza de pan hasta el objeto más caro del mundo. Al día siguiente, el dragón le pregunta ¿para qué va a usar esas esferas? Que él le dice que detendrá un remolino con ellas y momentos después se reúne con Vilos, ya que quería su ayuda. Le informa que la torre de los magos caerá, que él sabía que los magos serían salvados por el príncipe y Rosalind, por lo que no le interesaba salvarlos a ellos, así que le pidió a Vilos que cuando la torre de los magos cayera, le ayudase a adquirir un objeto en particular, que le diría cuando esto pasara, por lo que Vilos aceptó. Y después de esto, mientras Cale se tomaba un respiro, una cosa extraña entró por la ventana. El dragón se percató de que tenía el poder de Dios, por lo que Cale cae en cuenta de que se trata de Cage, la cual se acerca a decirle que Taylor y ella se van de la capital y que le regresarán a pagar su deuda cuando hayan recuperado su posición. Y sin mostrarle mucha importancia, Cale termina viendo cómo esta criatura desaparece, aunque su atención se centró en el dragón, quien muy ansiosamente le estaba preguntando si ya era momento de vengarse, por lo que Cale le dice que puede hacer lo que quiera, dejando muy feliz al pequeño dragón con su venganza contra Benio. El día de partir llegó. El dragón recibió un libro por parte de Rosalind y Cale era aconsejado por Choi Han, quien le decía que si se encontraba con el mago loco dejara que el dragón se hiciera cargo de todo, poniéndose en marcha después de eso. Cuando llegaron a la costa, Cale se sorprendió de ver ballenas, comenzando a tener un mal presentimiento, cosa que es notada por Hans, que intenta calmarlo, diciéndole que no se preocupe, que tienen un hombre experto, así que no pasará nada malo. Pero este presentimiento empeoró cuando Amirel termina siendo notificada de que despertó a aquella persona que rescataron de los remolinos. Cale en ese momento concluyó que se trataba de Tonka, conocido en la novela como el bárbaro inteligente, aunque él no pensaba que fuera así, recordando que en el reino de Whipper siempre hubo conflicto entre los magos y los no magos, conflicto que terminaría con la fuerza de Tonka. Debido a esto pensó que la novela ha cambiado, ya que Vilos sabía del surgimiento de la rebelión, cosa que no pasaba en la novela, por lo que le pide al dragón que se quede a su lado lo más que pueda, cosa que él acepta, a pesar de haber dicho todo lo contrario, pensando después en ir a obtener el sonido del viento. Al poco tiempo llegó Vicrox con los hermanos de Locke para servirle su comida, por lo que Cale le agradece por esta, pensando que él es una buena niñera, ya que para quitarse los hermanos de Locke de encima, que le estaban pidiendo trabajo, decidió decirles que trabajaran en la cocina con Vicrox, quien tuvo algunas dificultades por su falta de experiencia, pero aún así los cuidaba bien. Después de que disfrutó de su comida, descansaron hasta el día siguiente, donde vemos cómo Cale, Vicrox y el vicecapitán suben a un barco, despidiéndose de Hans y de los gatos, ya que tenían pensado ir a la isla más grande, pero el viaje era demasiado turbulento para el vicecapitán debido a los remolinos, y mientras el capitán del barco intentaba contarles una historia, Cale le pidió que lo hiciera cuando llegaran a la isla, ya que también se estaba mareando. Cuando llegaron a esta, el vicecapitán seguía afectado, pero era cuidado por Vicrox, mientras el capitán le terminó de contar la historia. Era un ladrón cuyos pasos eran tan ligeros que caminaba sobre el agua sin dejar marca,
el cual terminó cayendo por uno de los acantilados, desapareciendo, y al poco tiempo los remolinos se formaron. Todos pensaron que él había robado algo a un dios, pero que él sabía que eso no era así, y puso su camino en marcha, dejando a Vicrox encargado del vicecapitán. En la selva, el dragón se reúne con él, diciéndole que tiene razón, que hay un poder similar al del escudo en el remolino grande, agregando que encontró cadáveres que no son humanos, pero que lo parecen, aunque sus extremidades son aletas, por lo que él se percató de que eran sirenas, cosa que empeora su mal presentimiento, ya que eso aún no debía de estar pasando. Kale le pidió al dragón que lo guiara, cosa que hizo, reclamándole que no lo llame él. Y cuando Kale le preguntó por su nombre, él le dijo que pronto lo descubrirá, ya que el pequeño dragón estaba pensando hacer que Kale le diera un nombre. Cuando llegaron a donde estaban, Kale se mantuvo lejos, dándose cuenta de que fueron acabados por una ballena, por lo que decidió regresar a la casa de Amirel. En la noche, Kale y el dragón se marcharon hacia el remolino, dejando a los gatos como encargados de que nadie entrara a buscarlo. Y cuando llegaron al remolino, Kale usó la bomba de mana que el dragón había mejorado, deteniendo así el remolino y pudiendo llegar al fondo, donde terminó encontrando al responsable de crear los remolinos, un trompo, que como los otros objetos también era parlanchín, aunque un poco menos, ya que la ladrona había robado un templo y cuando cayó al mar terminó atrapada en las profundidades, anhelando la libertad. Quien comentaba que si su amigo estuviera ahí, con un solo haz de luz terminaría con todo, por lo que Kale se percató de que hablaba del infierno de la destrucción, pensando que sería su siguiente adquisición, y después Kale decidió poner manos a la obra y cuando pudo sacar el trompo, terminó destruyéndolo, apropiándose así del sonido del viento, usándolo para salir de las profundidades y dirigiéndose a su nuevo objetivo, el cual estaba en una cueva en la costa, pero cuando se reunió con el dragón en ese lugar, él le comentó que había una presencia extraña ahí, algo muy débil, descubriendo a una persona herida y envenenada que les pedía ayuda, que él reconoció que se trataba de una ballena, para ser exactos de un mestizo, y sin mucha opción terminó ayudándolo, pidiéndole al dragón que trajera un brazo de los cadáveres de sirena que había visto. Cosa que el dragón hizo, y mientras que él terminó recogiendo el agua de un charco que había ahí, ya que sabía le sería útil para crear aquello que salvaría a la selva de su destrucción. Cuando se reunió de nuevo con el dragón, regresaron a la mansión, donde los gatos lo recibieron efusivamente, agregando que Hans había estado tocando la puerta, por lo que Kale le dio al dragón el dije para que hiciera invisible a la ballena, y terminó reuniéndose con Hans, dando como excusa que se estaba bañando, y le decía que hubo una explosión y que Amirel fue a investigar, dejándolos solos al poco rato, por lo que Kale procedió a ayudar a la ballena, colocando en un cuenco la garra de la sirena hasta que se volvió a hidratar, y después tomó un cuchillo, pero en ese momento la ballena despertó, viendo cómo estaban a punto de apuñalarlo, pero por suerte solo le hizo una herida al brazo de la sirena, diciéndole que debía de tomar la sangre, ya que eso lo curaría, que él sabía que ese método aún no se había descubierto, y que lo había hecho Rosalind en la novela, para salvar así a Locke. La ballena le hizo caso, curándose así del veneno, y cuando Kale le dijo que se podía quedar hasta que tuviera que entrar al agua para terminar de curarse, la ballena le preguntó cómo sabía lo que era, a lo que Kale le dijo que por los cadáveres de las sirenas, cosa que la ballena entendió. Kale se fue a descansar, mientras recordaba que en la novela el rey de las ballenas tenía el remordimiento de no haber encontrado a su hijo antes de que falleciera, el cual se llamaba Paseton. Cuando despertó, los gatos le informaron que él había dicho que regresaría en la noche, cosa que a Kale le parecía innecesario, y cuando se reunió con Amirel, ella le informó que el remolino frente a la isla desapareció, además de terminar presentándole a Tonka, quien utilizaba el nombre de Bob, para pasar desapercibido. Pero Bob, con una mirada llena de emoción, le preguntó a Kale sobre su escudo, y como Kale sabía que ese loco solo estaba interesado en enfrentarse a los más fuertes, decidió decirle que era muy débil y que seguía recuperándose, por lo que Bob terminó perdiendo el interés. Los tres subieron al barco, ya que se dirigían a la isla, donde al llegar, Kale y el dragón se dirigieron a donde estaban los cadáveres, descubriendo que ya no estaban, y de repente el dragón le avisó de una presencia muy fuerte, apareciendo frente a ellos una ballena, que miraba desafiantemente a Kale, cosa que le molestó al dragón, exigiéndole que no mirara así a su humano, pero Kale lo calmó, y cuando iban a hablar con la ballena,
Ambos terminaron siendo interrumpidos por otra ballena, que llegó pidiendo que no le hicieran daño al humano, que él lo había salvado, por lo que él se dio cuenta de que esa ballena era Witira, la futura reina de las ballenas y la hermana de Paseton. Pero todo empeoró cuando el dragón se percató de que alguien se acercaba, por lo que él se escondió, ya que sabía que ese era Tonka, quien al llegar y toparse con Witira, decidió comenzar una pelea que terminó causando que él quedara empapado, y cuando Witira se percató de eso, decidió transformarse en humano, decidida a darle una lección a Tonka, quien disfrutaba de esa pelea, de la cual todos los demás se dieron cuenta, por lo que él no tuvo más opción que intervenir, quedando agotado, decidiendo que regresaría a la mansión de Amirel, donde él le pedía que no fuera tan dura, ya que no pasó nada, viendo también cómo Tonka parecía más calmado y decidiendo llevarse consigo a los hermanos, mientras pensaba en contactar al príncipe heredero. Al llegar a su hospedaje fue recibido por Hans, quien estaba sorprendido por verlo acompañado, y por Vikrox, quien lo miraba molesto, mandando a que le prepararan un baño caliente, mientras el mayor de los hermanos de Locke se calmó al ver que estaba bien. Antes de tomar un descanso, Cale quedó de ver a los hermanos al día siguiente, y esa noche, en compañía del dragón, fue a terminar los pendientes que tenía, pero para su mala suerte fue seguido por Tonka, quien lo alcanzó y le dijo que sabía que tenía agallas, y comienza a cuestionarle sus habilidades, por lo que Cale termina lanzándolo lejos de ahí, diciéndole que él no es un mago, por lo que Tonka se calma, considerando que está un poco loco. Pero Cale le da a entender que necesita regresar a su casa, ya que la Torre de los Magos está vacía y que la va a comprar, marchándose usando su habilidad, diciéndole que lo que pasó ese día es un secreto, cosa que Tonka aceptó, sintiéndose aburrido cuando lo vio marcharse. A la mañana siguiente, Cale estaba despidiendo a Tonka, quien le decía que debía de regresar en 2 meses, y cuando se marchó, él le terminó gritando su verdadero nombre, aunque Cale ya lo sabía. Después de eso, se reunió con los hermanos, quienes le terminaron pidiendo ayuda, ya que querían llegar al bosque oscuro, el cual estaba cerca de su hogar Genitusen. Cale escuchaba atentamente su petición, ya que ellos querían terminar el conflicto con las sirenas, diciéndole que ellas están interviniendo en las rutas marítimas, cosa que lo sorprende, por lo que le pregunta ¿qué recibirá a cambio de ayudarlos? Witira le dijo que le daría la ruta marítima más segura, la cual pasa por el territorio de las ballenas. Pero él, al pensar que sería mucho trabajo para su hermano y que solo quería verlo vivir en paz, decide proponerle que le preste su fuerza, cosa que al principio no le parece, hasta que Cale le dice que ella quiere que él se arriesgue y ella no está dispuesta a arriesgarse de igual forma, agregando que le ayudará a encontrar el pantano que está buscando, por lo que al final Witira acepta el trato. Cuando los hermanos se marcharon, Cale pensaba en establecerse en la aldea de Harris, que está cerca del bosque oscuro, por lo que le habla al dragón, quien se molesta por cómo se sigue dirigiendo a él, y Cale le dice que entonces él también debería de llamarlo por su nombre, y le pregunta si no quiere tener una aldea donde vivir con los gatos y él para poder divertirse, cosa que deja pensando al dragón, quien le dice que sí, pero que a cambio quiere que escoja su nombre, dándole 1 mes para hacerlo, y después los gatos se acercaron a él para preguntarles cuándo irían a casa, y Cale les dijo que pronto. Y ese pronto fue un par de días, ya que vemos que se está despidiendo de Amirel, comenzando su viaje de regreso a casa, acompañado también de los hermanos, viendo cómo Witira y el dragón no se llevan muy bien, pero por suerte Cale logra calmarlo. Y cuando llegaron a Genitusen, Cale se sintió molesto al escuchar cómo todos lo llamaban por aquellos apodos tan molestos, además de ser recibido por su familia. Su padre lo revisó para asegurarse de que no estuviera herido, dejándolo ir a descansar después de eso. Pero Cale terminó llamando a Hans para entregarle a sus hermanos los regalos que le habían pedido, cosa que los dejó sorprendidos, pero Cale sabía que ellos podían hacerse cargo de todo en la mansión. Basen era un muy buen administrador, y Lily era muy capaz para el ejército. Cuando Cale llegó a su habitación, Vikrox le entregó una carta de Ron, dejándola solas, y mientras los gatos y el dragón disfrutaban de haber llegado a casa, Cale leyó las 2 líneas de Ron, yendo después a ver al mago para mandarle un mensaje al palacio, específicamente al príncipe heredero. Cosa que sorprendió al mago, pero una vez que preparó todo para él, lo dejó a solas. Cale le decía que quería comprar la Torre de los Magos, dejándole claro que no podía responderle los mensajes tan rápido, ya que iba a salir un tiempo.
Después de eso se fue a ver a su padre para decirle que iría a la aldea de Harris. El padre sabía que había quedado destruida y sospechaba de Choi-han, por lo que entendió que su hijo quisiera ir a comprobarlo, pero en realidad era que Cale quería ir al bosque oscuro que estaba junto a la aldea. Cuando llegaron a la aldea de Harris, Cale le decía a los hermanos de Locke que quería hacer una aldea ahí para todos y que así pudieran vivir tranquilamente, cosa que al final el mayor aceptó. Después fue junto a Witira, la cual, junto con su hermano, habían cambiado su apariencia. Ambos se acercaron al muro y Cale le dijo que detrás estaba el bosque oscuro. Witira veía el muro, pensando que era muy resistente, pero terminó haciéndole daño sin querer, ya que tenía mucha fuerza. Después de eso, Cale acompañó al vicecapitán, quien le mostraba las tumbas que estaban ahí, por lo que Cale mandó reformarlas, recordando la reacción del vicecapitán cuando se enteró de que Cale tenía planeado ir al bosque oscuro, pero quedándose un poco más tranquilo después de conocer a todos los que lo acompañarían, por lo que le termina diciendo que se hará cargo de todo en su ausencia, cosa que le era muy conveniente a Cale. Y esa noche, reunido con los hermanos frente al muro, discutían cómo iban a empezar su excursión, decidiendo que iniciarían con la zona donde nada podía vivir para irse acercando a la zona donde estaban los monstruos. Pero en ese momento Witira le preguntó si era buena idea que llevara a los niños, refiriéndose a los gatos. Ellos muy animadamente respondieron que son fuertes y que no saldrían heridos, mientras Cale agregaba que quería probar algo, pensando en hacer más fuerte a los pequeños. Después, los 6 pasaron al otro lado del muro, donde el dragón le devolvió su apariencia normal a los hermanos, mientras les decía que había un olor muy raro y antiguo, pero que no podía definir qué cosa era, lo cual extrañó a Cale, pero sin importar mucho ese hecho, él terminó mostrándoles el mapa del lugar, recordando que fue Choi-han quien había explorado ese bosque. También le dio a Witira un poco de agua para que pudiera defenderse y comenzaron así su viaje, adentrándose en el bosque, siendo atacados a los pocos minutos por un grupo de goblins. Cale impidió que los hermanos intervinieran, ya que quería probar unas cosas usando sus poderes y los de Hong para acabar con los goblins, mientras el dragón protegía a los hermanos del veneno de Hong, quienes estaban dudosos si Cale realmente era débil, a lo que el dragón les decía que sí. Conforme avanzaban en el bosque, enfrentaron más peligros y los gatos y el dragón terminaban con estos, asegurándose de que Cale no se sobreesforzara. Y cuando el veneno en el ambiente se hizo más denso, él sacó unas máscaras, las cuales repartió entre todos. Y el dragón seguía mencionando que sentía un olor extraño. Pero aún así siguieron su camino hasta que llegaron al pantano, donde el veneno era muy intenso. Cale les explicó que todas las plantas alrededor se habían vuelto venenosas, por lo que necesitaban tener mucho cuidado. Al oír esto, y al ver cómo Hong se dirigía a comer esas hojas, Basseton intentó detenerlo, pero esto no era necesario, ya que no le pasaría nada. De hecho, él estaba muy feliz comiendo esas hojas, e incluso logró identificar el tipo de veneno, mientras que él solo le decía que no tomara el agua del pantano. Pero en ese momento, el dragón sintió algo extraño, yendo a investigar y regresando para informarle a Cale que ese olor era el mana de un dragón y que también se siente algo similar a los poderes que había recogido antes, por lo que cayó en cuenta que es posible que haya un cadáver de dragón en el pantano. Sorprendido de que el mana aún siguiera ahí, pensó que se había creado un poder por sí solo que nunca fue mencionado en la novela, por lo que, hablando con Witira, le dijo que como no podía vigilar constantemente esta zona, él estaba dispuesto a hacer un trato con ella, diciéndole que se desharía del pantano, cosa que la dejó impresionada, pero terminó aceptando, quedando en darle lo que quisiera siempre y cuando ambos estuvieran de acuerdo con lo que pidiera. Por lo cual, Cale le dice a los gatos que se alejen un poco, agregando que recolectará un poco de veneno para Hong, dándole un frasco a Basseton para que recolecte agua del pantano, diciéndoles que se mantengan detrás ya que podría ser peligroso, yéndose con el dragón, a quien le entrega unas bombas, pidiéndole que use tanto poder como quiera, cosa que el dragón lo hace muy feliz. Y una vez que explotan estas bombas, el pantano desaparece. Cale y el dragón se acercaron a los restos del dragón, donde él comienza a ser atacado, pero fácilmente se libra de estos ataques, y al final pudo obtener ese nuevo poder, que se llama Aura Dominante. Terminó reuniéndose con los gatos que estaban preocupados por él mientras era observado por Witira, quien se percató de que es una persona muy sorprendente.
y después de que salieron del bosque oscuro regresó a su casa donde terminó despidiéndose de su familia, ya que iría hacia Whipper, partiendo desde el puerto de la casa de Amirel, quien lo veía alejarse. Aunque en este viaje no iría solo. Choi-Han, Rosalind y Locke habían regresado. El vicecapitán tenía que seguir siendo cuidado por Vicrox porque seguía mareado por el viaje, y mientras los gatos eran consentidos por Hans. Kale junto con el dragón estaban en la cubierta, y en ese momento él aprovechó para por fin darle su nombre, llamándolo Raon Miru. Kale explicaba que es un nombre único, hecho especialmente para él, pensando que estaba en su lenguaje natal y nadie más hablaba ese idioma, cosa que hizo muy feliz al pequeño dragón. Y con esto acaba nuestra segunda temporada. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector o dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.